Estudiar en esta oportunidad, hermano, en este culto de estudio bíblico, vamos a estudiar las características de un verdadero discípulo. Características, ¿cuáles son aquellas cosas que nos distinguen a nosotros que somos discípulos del Señor? ¿Hemos venido discípulos del Señor, hermanos? Vamos a orar para que en verdad tengamos discípulos en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, oramos, Señor, y Padre, en este momento entramos a una batalla espiritual. Esa batalla, Señor, en la cual el mismo infierno, el mismo enemigo, Señor, se está levantando para que tu palabra no pueda ser predicada, para poder poner algún obstáculo, alguna interrupción en nuestras vidas. Quizás venimos cansados de nuestros trabajos, hay sueño, hay hambre, pero Señor, que cada uno de nosotros sepamos que este momento lo podamos aprovechar de la mejor manera, que podamos venir hambrientos, Señor, de tu palabra para poderla recibir en nuestros corazones y que podamos analizarnos cada uno de los que estamos aquí presentes, analizar, Señor, aquellos que los hermanos que nos ven a través de las redes sociales también puedan analizar su vida a través de este mensaje, de poder ver si estas características en verdad se apegan a nuestras vidas. Oramos para que sea el Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros y que este estudio bíblico, Señor, sea de la mejor forma posible que la recibamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 10, en el verso 1. Libro de Mateo capítulo 10, verso 1. Me da un fuerte y un gozoso amén, hermanos, si ya lo tiene. Amén. Todavía lo están buscando, quiero que todos lo podamos leer. Si no, hermano, acá está, ¿verdad? Ya listo para que usted pueda acompañarnos. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando, fíjese bien, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre es Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Que el Señor añada bendiciones, hermanos, a su santa palabra. Discípulo, ¿qué es un discípulo? Aquellos que tenemos años en el evangelio, que venimos a la iglesia, que quizás estamos discipulando a otras personas, podemos saber qué es un discípulo o una definición de discípulo. Alguien que me quiera decir, hermano, que quiera participar en este estudio bíblico, levánteme la mano y diga, ¿qué es un discípulo? Ajá. Ya comienzan a ver hasta para arriba, ¿verdad? A ver cómo está el techo. Fíjese que discípulo es algo fácil, es una definición muy fácil en su raíz. Significa un aprendiz. Ese es un discípulo, un aprendiz. Diga conmigo, un aprendiz. Así que si a alguien le pregunta, hermano, ¿qué es un discípulo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces ya aprendió que es un aprendiz, pero también es un seguidor, una persona que está en constante entrenamiento. Nuestros hijos son discípulos, porque nosotros les estamos enseñando y están en constante entrenamiento. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos discípulos y estamos constante, pero ya vamos a ver en verdad quién es un verdadero discípulo. Las características de un verdadero discípulo. Pero me llama la atención porque este estudio bíblico es para investigar, para que nosotros sepamos. No solamente significa un aprendiz o una persona que es un seguidor, sino que, hermanos, la raíz de esta palabra también tiene otro significado. Y este significado es disciplina. Disciplina. Eso también es un discípulo, tener disciplina. Aquí no voy a preguntar quiénes tenemos disciplina. A veces no tenemos disciplina para comer, ¿verdad? No tenemos una disciplina para hacer deporte.
no tenemos una disciplina para poder estudiar la palabra del Señor. No tenemos una disciplina para poder tener una lectura todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Lo hacemos en el año porque al final en el año leemos la Biblia una vez en el año. Yo no sé, aquí de los que están, si en la lectura ya van ustedes, ya vamos finalizando segundo libro de Crónicas. Para los que llevamos la lectura de la palabra del Señor diaria, ya vamos finalizando el segundo libro de Crónicas. Mire cuántos libros hemos leído, cuántos libros han pasado, cuántas enseñanzas hemos tenido acerca de lo que leemos, porque la verdad, hermanos, que leer la Biblia no solamente es leer por leerla. No es solamente es como agarrar el periódico, ¿verdad? Muchos están preocupados de cuántas personas de las noticias actuales de nuestro país. Y allá van, ¿verdad? Y de repente le pregunta a alguien, ¿por qué razón? Porque cuando usted está leyendo, no está leyendo no voy a decir nombre, ¿verdad? Sino que el periódico no está leyendo solamente por leerlo, sino que está captando información, captando información. Entonces, eso es también leer la Biblia. Leer la Biblia no solamente, ay Señor, gracias, porque te cumplí leer hoy, aunque sea un capítulo de la palabra del Señor, no, sino que va más allá. Pero cuando hablamos de disciplina, hermanos, estamos hablando de aquellos aspectos en nuestras vidas de ser discípulos del Señor, congregarnos, servir al Señor. ¿De qué manera o frecuencia somos disciplinados para servir al Señor? ¿Somos disciplinados para venir a la iglesia? Eso es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Y hermanos, Jesús, antes de elegir a estos hombres, dice la palabra del Señor que Él pasó orando toda la noche. Cuando tomamos decisiones, hermanos, oramos al Señor. O como decía un predicador, hoy escuchaba un predicador que decía, a veces nosotros quizás por cargo de conciencia venimos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame o guíame para tomar esta decisión, pero ya en nuestro corazón ya hemos tomado la decisión. Por más que alguien nos diga algo, solamente queremos que alguien nos avale lo que nosotros pensamos o creemos para poder actuar, ¿verdad? Decir, entonces esta es una respuesta que viene de parte del Señor, pero no es así. Tomar una decisión, hermanos, es poder orar al Señor. Y hermanos, en el ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra, ese ministerio terrenal, dice la Biblia que llama a 12 discípulos. El número 12, para aquellos que hemos cursado el discipulado número 2, ¿qué significa el número 2, hermanos, en la Biblia? Yo se lo voy a decir, pues se lo voy a recordar, porque a veces tenemos que desempolvar un poco, ¿verdad? Nuestra mente de las cosas, ¿verdad? Que hemos aprendido, las sabemos, pero se nos han olvidado. El número 12 en la Biblia significa gobierno. Eso es lo que significa el número 12. Vemos nosotros a 12 patriarcas del pueblo de Israel. Hay 12 tronos, dice, donde los discípulos se va a sentar uno en cada trono. ¿Para qué? Para poder gobernar. Entonces, pero estamos hablando de eso en el futuro. Y hermanos, estos hombres o estos 12 hombres, Jesús les enseñó durante 3 años y medio. Hermanos, ¿cuántos pasamos aquí? Más de 5 años asistiendo a esta iglesia. Levante la mano. 5 años, más de 5 años. Son varios, ¿verdad? Otros sobrepasan 10 años, otros sobrepasamos 15, 20, 30 años, ¿verdad? Puede bajar la mano, hermana Margarita, porque tenemos más años, ¿verdad? Ya, más años. Pero fíjense que Jesús les enseñó durante esos 3 años y medio. ¿Y sabe qué es lo que le enseñó a ellos? El reino de Dios. Esos, hermanos, fueron los temas importantes que los discípulos estaban aprendiendo delante de Jesús. Incluso Jesús pasó tiempo también con sus discípulos, no solamente enseñándoles, sino que compartiendo con ellos, disfrutando con sus discípulos. Y hermanos, estos 12 hombres eran de diferentes clases sociales. De los discípulos podemos ver varios tipos de caracteres y lo vamos a ver también en esta oportunidad. Estos 12 hombres, hermanos, Jesús los llama para un trabajo especial. Pero ¿sabe qué? El Maestro, Jesús, no los dejó solos a ellos, sino que los capacitó durante esos años.
Y no solamente los capacitó, sino que también los equipó con su poder, porque tenían que hacer una tarea más adelante. Más adelante. Jesús, hermanos, era el que iba aproximadamente 200 kilómetros compartiendo la palabra del Señor, llegando a las aldeas, llegando a las sinagogas, llegando a las casas, a poder compartir, a poder predicar acerca del reino de Dios. Y sus discípulos le siguieron a él. Ese era el propósito de Jesús al venir a esta tierra, que supieran que el Mesías había venido, que supieran que solamente a través de él era el camino, la verdad y la vida, y que no podían ir al cielo sino solamente a través de Jesús. Esas fueron las enseñanzas, lo que él anduvo en todo ese caminar, en todo ese proceso durante esta tierra, que andaba compartiendo la palabra del Señor. Pero los discípulos también lo acompañaron. Pero los discípulos más adelante tenían una misión, hermanos, extraordinaria. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que Dios ocupa hombres ordinarios para actividades extraordinarias. Pero ¿a quiénes va a ocupar Dios, hermano? ¿A quiénes va a ocupar Jesús ahora en estos tiempos? Y lo hacemos a través del Espíritu Santo, pero ¿a quiénes? Aquellos que somos sus discípulos. Porque discípulos nos podemos llamar todos, pero las características de los discípulos son los importantes que vamos a estudiar el día de hoy. Pedro, ¿quién se recuerda del apóstol Pedro, hermano? En sus inicios, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿verdad? Simón. Hermanos, este hombre tenía un carácter. ¿Cuántos tienen un carácter impulsivo, hermano? Vamos a pasar testimonio, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero todos en algún momento tenemos un carácter, hermanos, explosivo, ¿verdad? Este hombre quería hacer las cosas de Dios en su carne, a su manera. Pero, hermanos, vemos nosotros que Jesús perdona a este hombre y lo comisiona para algo sumamente importante. Aún dice el apóstol Pablo de este hombre que fue una columna de la iglesia. ¿Se puede imaginar? Pero tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Un proceso de aprendizaje. Se equivocó y todos pudimos haber señalado a Pedro, ¿verdad? Pedro, tú eres un gran fracasado. ¿Por qué razón? Porque dijiste, Señor, si tú mueres, entonces nosotros también vamos a morir contigo. Y a las horas de las horas, ¿a dónde estaba el apóstol Pedro? Brillaba, seguía, ¿verdad? Y comenzaba a seguir a Jesús porque quería saber qué iba a pasar con Jesús. Pero, hermanos, Dios lo ocupó de una manera extraordinaria a este hombre. Tenemos a Jacobo y a Juan. ¿Qué podemos decir de estos dos hermanos? Porque también eran hermanos, Jacobo y Juan. Dos cosas puedo decir de ellos. ¿Perdón? Esa es una. Eran ambiciosos, pero también eran enojados. Ambiciosos, ¿por qué razón? En una parte dice la palabra del Señor que ellos le dijeron a Jesús. Pero en otro evangelio dice que la mamá viene e intercede por ellos. Jesús, cuando tú vengas en tu reino aquí en esta tierra, pon a mi hijo en la derecha y pon a mi otro hijo a la otra derecha. Ellos querían estar en lo más alto, ¿verdad? Querían estar en la cúspide, ¿verdad? Con el Señor. Pero también ellos eran enojados. Y dice que los apodaron los Boanerges. Haciendo broma yo con el pastor le decía, a ver si sale algún club evangelístico que se llaman los Boanerges, ¿verdad? Pero en el buen sentido, los que andan ahí como trueno, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor, porque eso significa hijos del trueno. Estos hombres eran de mecha corta, esto no se les podía decir nada porque usted les decía una cosa y ellos salían con 10 cosas más. Así eran estos. Tenían que pasar por Samaria y de repente no permitieron, ¿verdad?, los samaritanos que pasaran ahí, no se llevaban bien. Y entonces viene uno de ellos y le dice, Señor, ¿quieres que oremos para que fuego los consuma a estos incircuncisos? Ahí estoy ya poniendo yo otras palabras. ¿Quieres que consuma a estos samaritanos porque no nos dejan pasar? Y el Señor tiene que, yo no sé ustedes de qué espíritu son, les dice todavía Jesús. Tenemos a Andrés. Andrés era hermano de Simón Pedro. Y vea cómo a mí me llama la atención cómo Dios va llamando no solamente a personas individuales, sino que
aunque nos llama individuales, pero también a la familia, porque aquí vemos nosotros a Andrés. ¿Y qué podemos decir de Andrés, hermanos? Él tenía un precioso ministerio. Él dice que llevaba o traía a otros a Jesús. Él solamente andaba invitando, él no andaba compartiendo, él lo que hacía invitaba. Yo sé que hay una persona que es el Mesías. Y allá le dijo, ve, le dijo al apóstol, pero hemos encontrado al Mesías, ven conmigo, te voy a llevar para que tú veas con tus propios ojos quién es y cómo actúa este hombre. Hermanos, este Andrés también fue el que llevó a un niño cuando estaban o que se iban a alimentar aquellas 5,000 personas. Andrés le dice a Jesús, aquí está un niño, el que llevaba a este niño 5 panes y 2 peces. Y mire, o sea, vea la forma del trabajo, ese era su ministerio. Y qué bonito, hermano, que dentro de la iglesia existieran Andrés también, compartiendo, invitando, trayendo, y claro que hay dentro de la iglesia. Había otro hombre, otro discípulo, Felipe, pero este Felipe, hermanos, tenía una actitud muy crítica. Él criticaba todo, lo analizaba todo. Le dijo en una oportunidad a Jesús, en ese momento también de la alimentación de los 5,000, Jesús le dijo, con 200 denarios no podemos alimentar a 5,000 personas. Jesús ya le había preguntado a él, pero para probarlo, ¿verdad? Para probarlo. Pero le dice Jesús, no pueden comer 5,000 personas con 200 denarios. No alcanza. Este es el matemático, el que dice, no, ¿verdad? No, si no hay, entonces no hay. Pero también hay otro discípulo, Bartolomé, llamado Natanael. Y hermanos, este hombre fue influenciado también por Felipe, porque buscaba a Jesús, y Felipe llevó a Natanael a Jesús. ¿Qué podemos decir de este hombre, de Bartolomé, de Natanael? Que era un hombre honesto e íntegro, pero se escondía en su propia justicia, porque era moral y era religioso. Entonces, hermanos, aquí tenemos a otro discípulo que seguía a Jesús. Tenemos a otro llamado Mateo. Leví, ¿verdad? En la traducción, este hombre era un hombre despreciado por la gente. Y este era despreciado por la gente a causa de su profesión. No lo querían a él. ¿Y qué era este hombre que era Mateo? Un recaudador de impuestos. Y el problema, hermano, no era porque era un recaudador de impuestos, sino que el problema era que él recaudaba el dinero para los romanos. O sea, le quitaba a los judíos el dinero para podérselo llevar a los romanos. Ese era todo su trabajo, el trabajo que él hacía. Y por esa razón lo odiaban también a este hombre. De Tomás, ¿qué podemos decir de Tomás? Llamado Dídimo, ¿verdad? En la traducción es gemelo. Este era un hombre incrédulo. Dentro de los discípulos todos eran incrédulos en un momento, pero este era más incrédulo, porque dice que cuando se aparece Jesús a los discípulos, ¿sabe cuál fue el problema? Tomás no estaba congregado. Y aquí voy a sacar una aplicación rápido acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque él tendría que haber estado en ese lugar. Porque cuando le dicen los discípulos, el maestro vino, pero tú no estabas. Hasta que no meta mi dedo, dice, ahí en la mano o en su costado, entonces yo no les voy a creer a ustedes. Tremendo, ¿verdad? Este hombre. Pero no estaba congregado, no estaba en el lugar. Y hermanos, ese es el problema cuando no venimos a la iglesia. Dios nos va a bendecir, pero porque no estamos en la iglesia, entonces la bendición no nos alcanza a nuestras vidas. La bendición nos va a alcanzar aquí, porque hermanos, es un lugar de bendición. Un lugar de bendición. Pero tenemos también a Jacobo. Este era otro Jacobo. Y la Biblia le hace referencia que era hijo de Alfeo. Su nombre significa líder, es lo que significa. No dice mucho la Biblia acerca de este hombre, pero lo que sí yo puedo percibir de este hombre, hermanos, que si era o significaba líder, su nombre era un hombre que tenía iniciativa propia. Iniciativa propia.
No tenían que decirle a él hacía las cosas. Pero también tenemos a Judas, hermano también de Jacobo, hijo de Alfeo. Y hermano Judas era un hombre valiente, ese es su significado. Incluso le preguntó a Jesús en una ocasión: Jesús, ¿y tú cómo te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Esa es la pregunta que le hizo. Un hombre curioso también, curioso. Tenemos a Simón el cananista. Este hombre, hermanos, si hubiera estado allá en la asamblea legislativa lo hubieran tenido, porque era un hombre patriota. Él era, dice la palabra del Señor, un celote. Andaba en un movimiento político. O sea, este hombre era de arranque también. No era cualquiera. Es que, hermanos, las personas que Jesús toma en sus caracteres eran personas impulsivas también. Y tenemos al otro Judas, pero sí es Judas Iscariote. ¿Quién es este hombre, hermanos? El que entregó al Señor. Pasó 3 años y medio con Jesús, pero al final le dio la espalda. Un hombre codicioso, porque aunque andaba con el maestro, su corazón no había sido transformado. Si nosotros pudiéramos contar, así como dijo nuestra hermana Margarita, lo que nosotros éramos antes de venir al Señor Jesucristo, creo que no terminamos en esta noche de poder hablar de lo que antes éramos, cada uno de nosotros. Y hermanos, Cristo llamó a estos hombres comunes, 12 hombres comunes, para hacer una obra extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque incluso Judas Iscariote también estaba dentro de los planes de Dios, con propósitos y con propósitos muy detallados. En otra ocasión vamos a hablar acerca de Judas Iscariote. Hermanos, las características básicas, yo no quiero entrar hoy a las características básicas porque esas las conocemos de memoria cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas características que nos distinguen de las demás personas? ¿Cuáles son esas características, hermanos, que le distinguen a usted de sus vecinos? Hay vecinos inconversos en nuestras casas, ¿verdad? Pero a veces hay vecinos que se comportan mejor que un cristiano. Entonces, por esa razón, hermanos, es importante saber cuáles son esas características. La primera, hermanos, como le digo, las vamos a ver así rápido, estas primeras. La primera característica de un discípulo es que se niega a sí mismo. Está dispuesto todo el tiempo. Se le dice algo, siempre está dispuesto para poder hacerlo. Y qué excelente de aquellos hermanos que cuando uno les pide algo, ¿verdad?, para poder hacer, siempre están dispuestos a hacerlo. No importa lo que sea, siempre están y dice: cuenten conmigo. Aquí estoy en lo que Dios quiera usarme. Pero también otra característica es que sigue al maestro. Estos hermanos, estas características se basan, cuando hablamos de seguir al maestro, estamos hablando de seguir a Jesús. Hay muchas personas que siguen hombres y ese es el gran problema de la iglesia del siglo XXI. Y tengo que decirlo también, que el problema es que cuando nosotros seguimos a las personas, esa persona nos falla, entonces rápidamente tomamos la opción más rápida. Otra vez, ¿verdad? Perdón, ya estoy igual que aquel presidente, ¿verdad? Hasta ahorita cayeron todos porque yo creo que estaban en el limbo también, ¿verdad? El detalle de estas personas, que la primera decisión que toman es irse de la iglesia. Esa es lo primero. ¿Por qué razón? Porque están viendo a los hombres, están viendo a las personas. Aquella persona que está su mirada puesta en Jesús, hermanos, nada ni nadie lo va a mover. Es de las personas prudentes que habla la palabra del Señor, de las personas sabias que habla. Les voy a comparar, dice, a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron y dieron con ímpetu aquella casa. Y esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel persona insensata dice que construyó su casa en la arena. Y estos son los que ponen su mirada en el hombre. Y cuando de repente dicen,
el hombre le dio la espalda, entonces toman la decisión más corta y que les va a perjudicar para toda la vida. Pero también escuchan al maestro. Esa es otra característica. Escuchan al maestro, aprenden de su maestro, imitan a su maestro, pero también obedecen a su maestro. Hermanos, en este estudio quiero que profundicemos un poco más de estas cosas que nosotros las sabemos ya. Estas características que en verdad las tenemos que conocer y las tenemos que aplicar, porque el problema es saberlas, pero no aplicarlas, ¿verdad? Saberlas, pero no aplicarlas. Cuando nosotros estudiamos, a nosotros nos hacen un examen. El examen que nos hacen es para ver cuánto hemos aprendido. Y en la vida también. En la vida van a venir exámenes, hermanos, para ver si estamos aprendiendo de estas características, para ver si escuchamos al maestro, si seguimos al maestro, si aprendemos del maestro, si imitamos al maestro, si obedecemos al maestro. Pero hermanos, nos vamos a meter más, porque un discípulo, y esto ya vamos a entrar en esta oportunidad para aprender acerca de esto. Un discípulo sabe quién es su maestro. Entonces quiero hacerle una pregunta a usted en esta noche. ¿Usted sabe quién es su maestro, hermanos? ¿Sabe usted quién es su maestro? Hermanos, los predicadores estamos y oramos en cada momento, en cada predicación, hermanos, oramos al Señor para que Dios pueda hablar a través de nosotros, que nosotros solamente somos instrumentos y que el Señor hable a su pueblo. Pero el pueblo, hermano, tiene que estar atento a lo que Dios dice, no lo que el predicador dice o el chiste que les estaba diciendo, o las veces que nos equivocamos, las veces que nos trabamos. Hay gente que lleva el recuento de esto. Hoy tartamudeó, hoy lo hizo 2 veces, hoy lo hizo 4 veces, hoy lo hizo 5 veces, hoy lo hizo 10 veces, hoy lo hizo 4, hoy está mejorando eso. Pero lo que nos incumbe a cada uno de nosotros es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Usted cuando vino a la iglesia, hermano, cuando pasó esa puerta, ¿qué es lo que pasó por su mente? Cuando usted se sentó, ojalá que no predique el pastor Giovanni. ¿Qué es lo que pasó por su mente? Señor, háblame en esta oportunidad. Señor, habla, así como dijo aquel profeta, ¿verdad? Siendo un niño, Señor, habla, que tu siervo escucha. Pero el problema es que a veces la persona que está a la par nos va a distraer, nos va a hablar, nos va a secretear. Y de repente viene una palabra, y una palabra para nosotros de bendición. ¿Pero qué pasó? Se fue la palabra. Esa palabra era para mí, pero porque alguien me interrumpió, entonces por esa razón salimos iguales del templo. Y decimos, el Señor hoy no me habló. No, Él le habló. La persona que estaba ahí tenía una buena plática, una buena charla, ¿verdad? Pero hermanos, si sabemos quién es el maestro, nosotros no vamos a patinar en la vida. Vea lo que dice Mateo capítulo 16 en el verso 13, hermanos. Libro de Mateo capítulo 16 en el verso 13. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿a quiénes le preguntó, hermanos? Y le preguntó, hermano, a sus discípulos, a los 12, y les dice a ellos, como que tiene una reunión, ¿verdad?, de equipo ministerial, y le dice a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras le está diciendo, ¿quién dice las personas que soy yo? Y entonces aquí viene la respuesta. Algunos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero aquí Jesús le hace la pregunta más simple para ellos, más directa para ellos. En el verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús lo estaba probando también a ellos para ver qué había. Jesús ya sabía qué es lo que había en el corazón de ellos, pero quería que ellos expresaran
para ver si Dios les había revelado a ellos quién era Jesús. Y entonces, hermanos, aquel gran hombre, aquel Simón llamado Pedro, ¿qué es lo que dice? Ese hombre, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían quién era Jesús, hermano. Aunque después niegan a Jesús, aunque después, hermanos, ellos le dan la espalda a Jesús, pero ellos sabían quién era Jesús. Y hermano, no es por casualidad que les hace esa pregunta, porque Jesús les dice, y Jesús le responde: bienaventurado, 3 veces feliz, eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos conocían al Maestro. Y yo me pongo a pensar, cuando arrestan a Jesús, ellos querían defender a Jesús. Eso no lo vemos, ¿verdad? Ellos salen y ¡fla!, le cortan ahí a un joven la oreja, porque ellos estaban dispuestos a poder morir por Jesús. Pero Jesús sabía el plan que tenía, y entonces les dice que no. Y ahí es donde les da miedo a ellos, porque se lo llevan preso a él. Entonces mejor prefieren huir, porque se los iban a llevar también a ellos. Pero hermanos, ellos conocían al Maestro, ellos sabían. Cuando se le presenta a Simón Pedro, dice que él estaba en la barca y llama a Pedro. Pedro sabía que él era el Maestro, él conocía. O sea, lo que le quiero dar a entender, hermano, en esta oportunidad es que nosotros tenemos que saber quién es nuestro Maestro. ¿Y quién es nuestro Maestro, hermanos? Ya lo vamos a revelar. Juan capítulo 6 en el verso 66. Aquí habían más discípulos. Aquí no solamente estaban los 12, pero dice en Juan capítulo 6 en el verso 66. Desde entonces, porque la palabra del Señor dice que era bastante dura, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero aquí no está metiendo a los 12. Y dice, y ya no andaban con aquellos que dice que iban de 2 en 2 predicando, y que los demonios se sujetaban a ellos, y que compartían la palabra del Señor, y que salían los días sábados a las 4 de la tarde. Ahora ya no andaban, ya no predicaban, y dejaron por un lado a Jesús. Y entonces Jesús les dice a los 12, porque estos ya no venían, y les dice a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta dura, ¿verdad? Una pregunta, hermano, que si a mí me la hubieran hecho, yo no soy chele, pero yo me hubiera puesto rojo en ese momento también. ¿Quieren ustedes acaso irse también? Pero viene otra vez este hombre, Simón Pedro, y le dice: Señor, si nosotros hemos escogido de maestro a ti, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? Hermanos, los verdaderos discípulos que conocemos a Jesús tenemos convicciones en nuestras vidas. Una vez una persona que se fue de la iglesia dijo: no es que él, refiriéndose de mí, es que a él porque lo hacen para allá y para acá. Hermano, es que a mí no es que me hagan para allá o para acá, es que yo tengo convicciones y yo sé en quién he creído y yo sé a quién le sirvo, que es al Señor Jesucristo. Eso es tener convicción. No solamente, hermano, porque me lo ordenan, no solamente porque me lo dicen que lo tengo que hacer, sino que yo con gusto lo hago porque yo sé quién es mi maestro. Y hermanos, nadie nos va a mover. Por más que el enemigo se ha querido levantar en mi vida, hermano, por más que me han llamado de lo que me quieran llamar, por más que me han señalado, hermano, yo una cosa sí puedo decir: que el que comenzó la buena obra en mi vida la va a seguir perfeccionando en el Señor Jesucristo hasta su venida, hasta su venida. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es tan astuto, y cuando hablamos de enemigo, hermano, sabemos que Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás no es omnisciente, omnipresente, ni tampoco omnipotente.
Si Satanás, hermanos, está en El Salvador, él no está allá en China, ¿verdad? No está en Estados Unidos, pero eso sí, él tiene una red de demonios que están en todo el mundo y que, hermanos, está trabajando también y trabajando de una manera que nosotros, si nos diéramos cuenta en verdad cómo Satanás está trabajando en el siglo XXI, hermano, si nos pusiéramos a pensar, nos sorprendiéramos. Cómo Satanás, hermano, viene, o el enemigo, ¿verdad?, comienza a sacudirnos a cada uno de nosotros. Pero eso no lo va a poder, nos va a sacudir porque nos va a sacudir. Van a venir problemas, han venido problemas, van a venir problemas, claro que sí, hermano. Pero el evangelio nunca va a cambiar. El mensaje nunca va a cambiar. Y el congregarnos, hermanos, no tenemos que caer en una rutina. Porque cuando caemos en una rutina, entonces ahí cuando nosotros nuestra vida espiritual comienza en un declive. Y podemos venir a la iglesia, pero no venimos, ¿por qué razón? Porque no sentimos el deseo de hacerlo. Hay razones o factores de otras personas que no pueden hacerlo. Quizás se les impide. La hermana Paquita, ella me dice, yo hubiera deseado estar en la celebración del Día de las Madres, pero no pude. Pero hay otras personas que sí lo pueden hacer. Pero ¿qué se necesita, hermano? Si usted quiere ser un discípulo del Señor, saber quién es su maestro, tenga convicción entonces de que Él es el maestro. Necesitamos discípulos, hermanos, con convicción, que sean convencidos y convertidos, que no solamente sean discípulos convencidos, sino que sean convertidos al Dios vivo. No creyentes de emoción, porque aquí hay un problema. Cuando hay creyentes de emoción, cuando la emoción termina, hermanos, el servicio termina también. Y se ha visto a lo largo de 30 años de la iglesia. Se ha visto, se ha palpado eso. Que cuando hay una emoción y uno comienza, ¿verdad?, la pasión con la cual servir al Señor, pero de repente vino algo y se terminó la emoción, se terminó el servicio. Y ya no lo volvimos a ver o no la volvimos a ver en la iglesia. O si viene a la iglesia, ya no está involucrada o involucrado en algún ministerio. Hermanos, yo tengo otra pregunta. Ya vamos a ir finalizando, no se preocupe. ¿Es difícil servir cuando estamos atravesando momentos difíciles, hermano? ¿Ha servido usted así? Hermano, es difícil. Cuando mi padre estaba en el hospital, yo fui al mediodía a poder visitarle. La otra hora era a las 6 de la tarde. Pero si yo lo iba a visitar a las 6 de la tarde, entonces no podía estar aquí en el servicio. Y cuando nosotros estábamos allá abajo, usted se recuerda, cada quien dirigía un servicio. Entonces a mí ese miércoles me tocaba dirigir el servicio. Y entonces me acuerdo que yo llegué a la cama de mi papá y yo le dije, papá, no se preocupe, todo está bien. Y entonces vengo y le doy un beso en la frente. Fue el único momento, la última vez que vi a mi papá vivo, porque él está vivo allá con el Señor, ¿verdad? Pero vivo ahí. Y me fui. Y cuando yo me estaba bañando, hermanos, no sé, sentía una angustia, algo en mi corazón. Y ahí incliné yo rodillas. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú eres un Dios de milagros. Yo sé que tú puedes actuar de una manera que tú puedes sacar a mi papá del hospital y que puede volver nuevamente a venir a la casa, servir a la iglesia. Pero Señor, si no es ese el propósito, yo me voy a someter a tu voluntad. Haz con él, si él está sufriendo, Señor, entonces ya no lo hagas sufrir. Si él está pasando momentos, aunque me dijeron que en eso como que ya no tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Ya pierden el conocimiento tienen sensaciones, pero estar sedado, hermano, por un dolor tan fuerte. Y cuando vengo yo a la iglesia, comencé a servir, hermanos, Dios les bendiga, vamos a iniciar nuestro servicio, un culto de estudio bíblico, por cierto. Y hermano, yo por dentro me estaba muriendo. Yo por dentro, hermano, no,
saber que mi papá estaba allá en el hospital. Pero ¿qué podía hacer yo estar allá? Y él me enseñó algo. De las tantas cosas que él me enseñó, y siempre me dijo, el servicio siempre es primero. Y no se me olvidó. Y cuando vine y cuando estuvimos allá en el servicio allá abajo, en mi mente dije, bueno, es lo que mi papá me enseñó, es lo que tengo que hacer. El servicio es primero. Y hermanos, en esa noche mi padre murió. Y yo me recuerdo que fui en la madrugada a preguntar, porque ahí no podíamos entrar, ahí no era hospital privado para poder entrar a cada rato. A preguntar ahí, mire, ¿y qué pasó con el paciente tal? Está en la cama tal. Y no me daban respuesta. Mire, nosotros necesitamos a un familiar. Yo soy su hijo. Y entonces le di mi DUI para que vieran el apellido. Vale. Entonces me dijeron, y no hallaban la forma de decirme, ¿verdad? Ya su papá falleció. Vale. Ya me vine yo a la casa, en el carro, en el camino, le dije, Señor, gracias por habernos prestado un hombre fiel, un hombre valeroso, un hombre firme. Y hermanos, en la noche que fue ya la vela, ya el día jueves, ahí estuve dirigiendo también el servicio. No prediqué porque no me hallaba en la capacidad de poder hacerlo, pero sí de dirigir. Y ese día yo me acuerdo que pasó algo extraordinario, porque en ese momento que el pastor estaba predicando, el pastor Fidel estaba predicando, se viene una tormenta, hermanos, que todas las personas que están allá afuera chiveando, allá estaban hasta con cartas, estaban allá afuera, todos tuvieron que entrar y escucharon el mensaje de salvación. Algo extraordinario. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros servimos, hermanos, por amor al Señor, Dios nos va a usar de una manera extraordinaria en nuestras vidas. A mí mis hermanos de parte de papá no me quieren, ni me pueden ver tan siquiera. Unos me dicen que me parezco a mi papá, otros no, yo no lo sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé que él es mi padre y que ahora está en la presencia del Señor y que él me enseñó que un verdadero discípulo sabe quién es su maestro. Él lo conocía quién era su maestro. Pero hermanos, en segundo lugar, y con esto termino, un discípulo conoce quién es su maestro, pero también un discípulo, y aquí como que ya no nos va a gustar mucho, hermanos, porque yo creo que los que estamos aquí a nadie le gusta sufrir, pero un verdadero discípulo sufre por su maestro. Por eso le dije, yo no quería agarrar las cosas básicas que sabemos, sino que nos podamos profundizar en verdad, hermanos, que si nosotros estamos o somos discípulos del Señor, vamos a tener la capacidad de sufrir por el Señor, sufrir vergüenza, sufrir, hermanos, maltratos a causa del Señor. Dicen en Primera de Pedro, y aquí estamos hablando de Simón Pedro, vea lo que dice ahí en su carta, en Segunda de Pedro capítulo 2, en el verso 21, hermano. No se preocupe, hermano, que Netflix, si lo ha pagado, no se lo van a quitar, y ahí puede ver su serie después que llegue a la casa. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Dice la palabra del Señor, porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero hay una parte, vamos a ver si es segunda de Pedro 2, 21. Primera, yo estoy en segunda, y no me dicen ustedes. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto ¿para qué fuimos llamados, hermano? Para que nosotros tuviéramos casas, carros, lujos, cuentas en el banco, trabajos, pensión. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros hemos sido llamados, hermano? ¿Para qué Dios lo llamó a usted al servicio de Él? Vea lo que dice. A mí me encanta, porque el apóstol Pedro ahora ya lo vemos a un hombre más maduro, y vea lo que él piensa acerca de esto. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Yo me recuerdo cuando salíamos a compartir la palabra del Señor, en algunas ocasiones pasaron situaciones difíciles.
Y en algunas que yo me acuerdo, el pastor estaba predicando y de repente una persona salió de la casa con un cuchillo. Y no creo que le quería cortar una manzana o una naranja al pastor, ¿verdad? Pero dice la Biblia que nosotros hemos sido llamados para poder seguir las pisadas de nuestro Señor, sufrir por Jesús. A nosotros cuando nos dicen, ustedes dice la palabra del Señor, habéis en la antigüedad, habéis escuchado que ustedes tienen que odiar a sus enemigos. Pero Jesús dice, pero yo os digo, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y dice, y si alguien le pega una mejilla, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Lo hiciéramos nosotros, hermano? ¿O no? ¿O nos subiéramos? Va a venir pues. Si sos hombre, vení entonces. Lo hiciéramos nosotros, hermano. ¿Por qué razón? Porque un verdadero discípulo va a sufrir por Jesús. Aunque sea injusto, aunque hablen mal de nosotros, sufra por Jesús. Sí, pero que no, las cosas no son así. Vamos a llevarlo hasta los tribunales. Si es necesario perder una casa, si es necesario perder un carro, si es necesario perder algo, hermano, tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Por amor de Jesús y por amor a su nombre, por las personas que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares. A eso nos ha mandado el Señor, a ser como Él es. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión, hermano, qué haría Jesús en este caso? Pero siempre actuamos en nuestra carne. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Vean lo que nos es concedido. No solo que creáis en Él. Creer, hermanos, hasta los mismos demonios creen en Jesús. Pero ¿qué se nos ha concedido, hermano? Padecer por Jesús. Esas son las características de un verdadero discípulo de Jesús. Hermanos, también sufrimos porque vamos a consolar a otras personas. Hemos pasado una prueba, entonces nosotros ahora que hemos pasado una prueba, tenemos la capacidad de poder decirle a la persona y de hablar, yo sé lo que usted está pasando porque yo lo pasé también. Y yo hice esto para poder sobreponerme a esta situación. Pero de repente que nos ponemos nosotros, no. Usted no tiene que hacer, y comenzamos nosotros a dar consejos que no son consejos bíblicos, porque no somos discípulos del Señor. Hermano, para concluir, solamente quiero hacer unas preguntas. ¿Será que nos hemos movido, hermanos, de nuestra fe? ¿Estamos flaqueando porque ya no creemos en Jesús? ¿O será que somos indisciplinados y por esa razón no tomamos las cosas en serio que son de Dios? Cuando nosotros tomamos las cosas en serio, si usted no paga un recibo 2 meses, hermano, ¿qué es lo que le va a pasar? Y usted se aflige, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Allá tiene que ir acá, es rápido, ya no se lo aceptan en un banco, ya no se lo aceptan en algún punto express, tiene que ir hasta el banco y hacer cola y perder toda la mañana para poder pagar ese bendito, porque van a llegar a cortarle. A mí me han llegado a cortar la luz y yo me he puesto a llorar, hermano. Pero a veces, hermano, ponemos más énfasis en cosas terrenales que en las cosas de Dios. Ahí están, ahí van a servir, ahí hay otras personas que sirvan y nos da igual nuestro servicio. Hay tantas preguntas que quiero hacerles, hermanos, para que ustedes las mediten en su corazón. Pero mi deseo, hermanos, es que este estudio nos pueda ayudar a nosotros a valorar qué significa Jesús para nuestras vidas y qué tan dispuestos estamos a sufrir por Él. Podemos volvernos discípulos con estas características, pero ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Por amor. Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Él dice en la Biblia que pagó por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones.
Imitemos a nuestro Maestro, hermanos, y ya verá que Dios se va a manifestar en su vida de una manera extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque aunque pase por pruebas, no va a ser avergonzado. Ninguna arma forjada, dice, va a prevalecer con nosotros. Porque Cristo, dice, no nos ha dejado solos. Dele fuerte palmas al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.